Hola, bienvenidos a este cuarto episodio del video post y podcast Liderazgo B2B Desafío 2025. En el capítulo de hoy tenemos un entrevistado muy especial, a quien le agradecemos el tiempo que está invirtiendo. Es Belisario Contreras. Él es gerente del programa de ciberseguridad de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Hola, Belisario. Hola, muy buenas tardes y muy buen día a toda la audiencia, a todos y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias, Belisario. Belisario, no sé si tú quieres contar un poco más de lo que ustedes hacen en el programa de ciberseguridad de la OEA. Y nuestro programa de ciberseguridad de la OEA trabaja básicamente en tres pilares. El primero es el de las políticas. Trabajamos apoyando a los Estados miembros que sí lo requieran en el desarrollo de políticas o estrategias nacionales de ciberseguridad. Actualmente hay 12 estados en América Latina y el Caribe que cuentan con dichas estrategias. De igual forma, hay un grupo de fomento de medidas de cooperación y confianza en ciberespacio, donde se han adoptado seis medidas. En la segunda área de trabajo es fortalecimiento de capacidades técnicas, donde trabajamos con los equipos de respuestas a incidentes de ciberseguridad. También trabajamos con las agencias de aplicación de la ley, con todo ese fortalecimiento de capacidades. Y por supuesto, también trabajamos con la sociedad civil y con los actores del sector privado. La tercera es el incremento de la concientización y el conocimiento, donde hay diferentes iniciativas donde se desarrollan actividades de género, desarrollamos publicaciones, iniciativas de innovación, entre muchas otras actividades que desarrolla la OEA en la materia. Perfecto. Gracias, Belisario. Una pregunta que hacemos a todos los invitados tiene que ver con qué es para ti la transformación digital. Bueno, es importante aclarar que hay diferentes bibliografías, diferentes puntos de vista sobre este concepto. La transformación digital, una de las diferentes bibliografías, se puede conocer como uno de los procesos que se toman en cuenta al usar las tecnologías digitales para crear nuevos procesos o modificar los existentes, así como la cultura y la experiencia del cliente o de los usuarios para cumplir con los requisitos cambiantes del mercado, ¿no? Esta reinvención de los negocios en la era digital es lo que se conoce como la transformación digital. Esto trasciende a roles tradicionales como las ventas, el marketing o incluso el servicio al cliente. La transformación digital puede comenzar y terminar en la forma de cómo pensamos y cómo involucramos a los clientes, a los usuarios. Podemos decir de que al involucrarnos en la transformación digital, hacemos toda una revolución de la tecnología y podemos cambiar la forma de cómo hacemos los negocios, de cómo involucramos a los clientes, a los usuarios y cómo involucramos la tecnología de una manera integral. Perfecto, Belisario. Y tomando en cuenta el concepto, ¿cierto?, de la transformación digital, y que además es un proceso que hoy en día las empresas están viviendo aceleradamente, al menos el tema de la digitalización, y que además ¿cierto?, las personas que nos escuchan, los ejecutivos que nos escuchan son del mundo empresarial, del mundo industrial. Entonces, quería preguntarte cómo ves tú la seguridad dentro de la transformación digital, cómo abordarla, qué significa.
Claro, y a ver, la seguridad debe ser un componente fundamental de eso de la transformación digital. Esto, perdóname la expresión, a veces no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué debe ir Claro. primero, si la transformación digital o la seguridad? Porque a veces se hacen demasiadas inversiones en todo este proceso de transformación digital, pero a veces por omitir la inversión en su seguridad, en su debida seguridad, pues dejamos un vacío enorme. Entonces, a veces por eso esta expresión coloquial de que va primero, si la transformación digital o invertir en la capa de seguridad. En el mundo, digamos, tradicional o en el anterior, porque ya estamos básicamente by default en una transformación digital, así que la fuerza. Invertíamos en los candados, en los sistemas de seguridad físicos, perimetral, etcétera. Casi que by default. Pues esta es una invitación que les hacemos a todos. Ahora básicamente todo está en data centers, todo está en servidores y eso hay que asegurarlo. Y también tenemos que cambiar la forma de pensar y es una invitación a que la ciberseguridad no es tan compleja, no es tan costosa, pues simplemente requerimos es sabernos asesorar y saber buscar a los profesionales adecuados e idóneos para estos asuntos. También entender de que es algo relativamente sencillo y nada, es para la seguridad y permanencia en un futuro de sus negocios. Perfecto. Claro, es importante lo que tú comentas porque, como tú dices, hoy día por defecto estamos viviendo una digitalización, ¿cierto? Y si la saben llevar, una transformación digital. Y el mundo digital es prioritario. Antes el mundo físico, digamos, era la primera capa, digamos, donde todos participábamos. Hoy en día es el mundo digital y el mundo físico es la alternativa. Y dentro de eso, mira, hay una pregunta que te quería hacer que tenía que ver con las oportunidades y los riesgos que hay al implementar ciberseguridad, digamos, o pensar la empresa de forma más segura. Acá yo te voy a contar una experiencia. Yo he participado, digamos, de algunos eventos que tienen relación con ciberseguridad, y donde también a veces hacen demostraciones de vulnerabilidades. Por ejemplo, recuerdo haber visto casos en que demostraban que habían vulnerabilidades muy, 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 muy sencillas, que básicamente era que la persona informática, no sé, implementaba un router y no cambiaba las claves de acceso y quedaba con las claves por defecto, hasta casos un poco más complejos, donde ellos podían, por ejemplo, ingresar a una empresa de tratamiento de agua en Japón o en Singapur, no recuerdo exactamente, y podían incluso ver cómo ellos estaban manejando, digamos, cómo estaban manejando los componentes, digamos, para poder hacer el tratamiento del agua. Lo que a uno como espectador, digamos, uno dice, ¿hasta dónde puede llegar esto, digamos? Y además me llamó la atención de que no era un país, digamos, que uno pudiera decir que no debe tener políticas de seguridad. Entonces, te cuento un poco los casos porque quería saber cómo tú ves los riesgos que pueden haber, ¿cierto? Pero también las oportunidades que pueden haber en la implementación de medidas de seguridad en las empresas industriales, en este caso. Para complementar, por ejemplo, pueden haber empresas que implementan generadores eléctricos, empresas que implementan equipamiento médico, empresas que incluso integran bombas o implementan bombas que ahora con el Internet de las cosas, ¿cierto?, se pueden conectar a una red y se pueden generar quizás algunos riesgos. Tú sabes cómo abordarlos, qué oportunidades hay también detrás de esto. Por supuesto. A ver, los sistemas son diseñados por humanos y desde luego hay cierta vulnerabilidad. Todos los sistemas que son desarrollados
eh, tienen cierta vulnerabilidad. Lo importante es saber afrontar estas vulnerabilidades de la mejor manera posible y, como tú lo dices, ver oportunidades. Hay en este momento diferentes oportunidades. Estamos ante una situación única en nuestra generación, que es una pandemia global, que posiblemente en las anteriores pandemias que algunas generaciones han afrontado, no se contaba con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es algo único, y por ende es importante aprovechar esto y tener en cuenta de que pues las grandes ventajas que tenemos al poder estar conectados con nuestras familias y con nuestros seres queridos en diferentes partes del mundo, al poder realizar nuestro trabajo de forma remota, al poder continuar con nuestras labores cotidianas de una manera virtual, al poder seguir muchos países con su economía de una manera digital, pues lo importante es también asegurarla. ¿Cómo se hace eso? Pues realizando las adecuadas y debidas inversiones. Estas inversiones no necesariamente tienen que ser financieras. Esas inversiones tienen que ser también en educación. Son en educación. Esas inversiones deben ser en recursos humanos y en muchos otros aspectos que de pronto se requieren voluntad política u otras acciones. En el caso de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y otros actores gubernamentales están jugando un rol muy importante en ese sentido. Hemos visto, por ejemplo, al CECIR de Chile muy activo, con alertas muy oportunas desde que inició la pandemia. Hemos visto a una Cancillería también con un liderazgo muy importante a nivel internacional. La invitación también es a los actores privados a rodear a las entidades de gobierno, a apoyar y por supuesto, a continuar con esas inversiones, a unirnos ante esta situación. Oye, Belisario, escuchándote, me hace pensar que el implementar la seguridad en una empresa, ¿cierto? Y por ende también ir protegiendo el entorno, tiene que ver con un cambio cultural. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se vive, digamos? No es un proceso sencillo. Más que un cambio cultural, de pronto es un cambio de mentalidad, un cambio de ver cómo se hace estas cosas. Puede ser algo similar, pero no, es un cambio de ver cómo se abordan ciertas situaciones. No, de pronto no va a ser tan sencillo, pero nuevamente estamos ante una situación única en la que estamos interactuando todos los días con la tecnología. Estamos hoy todos los días utilizando videollamadas para hablar con nuestros seres queridos o para realizar nuestro trabajo. Estamos utilizando las redes sociales para ver lo que sucede en el mundo. Estamos leyendo las noticias para ver lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. También para informarnos lo que está sucediendo en esta pandemia. Tenemos que también saber leer y saber informarnos de estas noticias para saber esta información que sea realmente fidedigna, para saber informarnos y no
leer información que sea de una manera engañosa. Entonces, es una oportunidad también para cambiar el enfoque, para poder entender que esa tecnología con la que estamos interactuando, pues tenemos que asegurarla, no solamente por nosotros, sino también por nuestros seres queridos. Tú tienes un hijo, una hija, o un sobrino, una sobrina, un nieto, una nieta que tú le tienes un afecto, pues también educarle y decirle de pronto las ventajas, pero también de pronto un potencial riesgo, ¿no? Las mujeres también ahorita están siendo muy susceptibles. Entonces, hay una población a la que tenemos que mirar y cuidar en este sentido. Sí, lo que tú me comentabas ahora me llevaba a recordar el concepto de las fake news, ¿cierto? Que muchas veces, digamos, claro, uno puede también pensar en perímetros de seguridad, ¿cierto? A lo mejor cuidar mis datos o cuidar los datos de la empresa, pero las empresas son constituidas por personas y las personas finalmente interactúan tanto acción dentro de la empresa y fuera de la empresa y las fake news son finalmente un componente que puede afectar la vida de las personas, digamos, o sea, el diario vivir, ¿cierto? Y también el estado de ánimo de las personas en el tema del trabajo. Entonces, me parece bien relevante lo que tú comentabas de ver la verdad, digamos, detrás de la información que uno busca. Entonces, eso quería comentarte, que tú tenías algo que decir. Sí, en el caso de las empresas, no solamente mirar las grandes empresas, sino también las pymes, ¿no? Las pymes son la columna vertebral de la economía de muchos países de América Latina y el Caribe, sino del mundo. Representan dependiendo del país, entre el 60 y el 80% del motor de la economía. No tengo el dato exacto de cuánto será en Chile. También tener en cuenta que muchas de esas pymes las componen mujeres. En este momento, muchas de estas mujeres están trabajando desde casa, también interactuando con tecnología, pero también teniendo 2 o hasta 3 empleos. Muchas de estas mujeres son también cabezas de hogar, muchas de estas mujeres también están velando por sus hijos o por sus hijas, o por ambas. Muchas de estas mujeres también están viviendo situaciones únicas, están desafortunadamente sufriendo maltrato de muchas formas, incluso hasta digital. Estamos viendo noticias y casos que no son fake, pero que son increíbles de creer, que en este mundo de incertidumbre a veces el ser humano pueden pasar tantas cosas. Entonces es muy importante. Yo siempre digo, tenemos que estar muy unidos en este momento y pensar cómo podemos aprovechar esta oportunidad, y de pronto algunas cosas que de pronto hemos dejado pasar por alto, tener un enfoque también mucho más de inclusión y de equidad en estos asuntos. Sí, los asuntos de ciberseguridad son unos asuntos de índole técnica, pero también son unos asuntos que tienen un componente social, unos componentes, como les dije, tenemos que tener componentes de equidad, de inclusión, incluso económicos. Entonces, todo esto tenemos que verlo desde diferentes
perspectivas. Perfecto, Belisario. Oye, Belisario, una última pregunta y que tiene relación también con todo este proceso que estamos viviendo, lo que tú contabas, digamos, que estamos, algo que no habíamos vivido, ¿cierto?, en nuestra generación y que, como tú decías, es una pandemia diferente, es una pandemia, o sea, diferente me refiero a que el entorno hoy en día de la información es diferente, la información llega más rápido. ¿Cómo la OEA, digamos, o cualquier institución, digamos, que mira de una perspectiva más amplia, pues nos puede dar consejo a la hora de buscar información o de interpretar la información sobre las estadísticas que se reportan, digamos, ¿cierto?, del COVID-19? Bueno, nuevamente hay diferentes fuentes de información para esto. La OEA ha publicado dos documentos importantes. Uno ha sido desarrollado por la Secretaría de Fortalecimiento de Democracia, la Comisión de Intervención de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, que es cómo abordar estos asuntos de desinformación en procesos electorales. Está completamente disponible. Y de igual forma, junto con Twitter, quien incluso el día de ayer anunció nuevas medidas para abordar estos asuntos con fact-checks para líderes mundiales. La OEA junto con Twitter también el año pasado publicamos una guía de alfabetización digital y de mejores prácticas para hacer uso en las redes sociales. Está completamente disponible en los 4 idiomas oficiales de la organización y las invitamos a consultar a cada uno y cada una de ustedes. Perfecto, yo me comprometo que al momento de publicar la conversación, buscar la documentación y dejarla linkeada, digamos, porque puede alguna de las personas que están escuchando puede causarle interés. Una última pregunta, Belisario, que tiene relación con ¿qué crees tú que deben mantener hoy día las empresas de lo que han aprendido en este periodo, ¿cierto?, de digitalización acelerada, ¿cierto?, basado en el entorno que vivimos por el COVID, y que a lo mejor deberían dejar de lado en este proceso? Bueno, yo creo que lo más importante es que tenemos que ser mucho más humanos. Creo que algo positivo. En la Secretaría General, nuestro secretario general siempre ha dicho que hay más derechos para más personas y considero que el mundo se ha vuelto más humano, que hemos estado más unidos. Muchas empresas ahora están evaluando a las personas más por sus resultados, por sus objetivos, que en vez del tiempo que estás metido o metida en el computador, que espero ser la mayoría de los casos. Bueno, que dejaría de lado de pronto algunas malas prácticas que no se realicen, ¿no? Yo creo que hay que enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y que la humanidad esté más unida en esos momentos de incertidumbre. Perfecto. Gracias, Belisario. Te agradezco el tiempo que has invertido, digamos, y la información que nos transmite y conocimiento. Además, dejo a todos invitados a que escuchen el próximo podcast, que va a estar relacionado precisamente con cómo vivir este momento COVID, digamos, a través de este encierro, de alguna forma, ¿cierto?, que nos lo vuelve un poco más complejo. Y con Eugenio Lizama, que es un psicólogo deportivo, nos va a explicar cómo vivir este proceso
y cómo prepararse para vivirlo de la mejor forma, incluso pensando en que esto que parte de esta forma de vivir se va a mantener. Muchas gracias, Belisario, y muchas gracias a todos.